Pues buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Hug Cuellar, que como sabéis es un especialista en imagen cardíaca y especialmente en aorta, es uno de los referentes de la patología aórtica y que nos va a hablar precisamente de la patología aórtica aguda y las novedades de las guías en la práctica clínica. Como expertos tenemos a Pepe Ortiz, Gemma Burset y Flavio Zucarino. O sea que os animo a que pongáis vuestros comentarios, preguntas en el chat y yo al final de la presentación se lo transmitiré al excelente panel que tenemos hoy de expertos. Y sin más preámbulos, por favor, todo tuyo, adelante. Pues muchas gracias al equipo que nos ha vuelto a invitar a hablar de un tema que, bueno, como recientemente han salido varias actualizaciones en los últimos 2 o 3 años acerca de, en general, de patología aórtica, creo que es un buen punto para para pararnos y reflexionar un poco sobre qué cambios hay, porque no siempre en la comunidad radiológica las guías clínicas, ¿no? Pues no siempre llegan con la misma velocidad que propiamente pues a cardiólogos o cirujanos cardíacos. Bueno, sin más dilación, ya podemos empezar a pasar las diapositivas y solo de entrada lo que os he comentado, ¿no? Desde el 2022 salen las guías, la actualización de las guías norteamericanas para la enfermedad aórtica. 2023 sacamos en la IACBI, en donde yo colaboré con el doctor Evangelista, en un documento multimodalidad incluyendo también la patología aórtica. Y recientemente, el 2024, el año pasado, tuvimos dos guías simultáneas, la de los cirujanos, las de las sociedades quirúrgicas, y después a nivel europeo tuvimos también la actualización de la ES, que además de meterse en aorta, se metió en las guías, en lo que serían arteriopatía periférica, etcétera. Cada una de estas, excepto esta, que es más manejable, el resto pues fácilmente superan las 100 páginas de texto, y especialmente prolija es la de la ES del año pasado, porque se pone en el campo de la patología vascular periférica. Entonces, bueno, ¿qué está cambiando? Como ya veréis, habrá diferencias en todas y cada una de ellas y en cada punto, pero más o menos cuáles son las cosas genéricas que están, ¿no?, llegando ahora, o que de las cuales se habla más todo el mundo, ¿no? Pues sin duda, ¿no?, de que, y esto está muy bien explicado en la guía de cirugía cardíaca entre los cirujanos, que, bueno, que la aorta pues en sí es un órgano y que tenemos que empezar a hablar del órgano aórtico, o al menos considerarlo como un órgano, ¿no?, con distintas especialidades médicas asociadas a su diagnóstico, tratamiento, control, etcétera, con distintas patologías e incluso con distinta anatomía patológica o distintas funciones para uno de los segmentos. Señores y señoras, la aorta no es un tubo sin más, ¿no? Que, no que nadie tiene ningún interés en él. Y típicamente, no, uy, yo es que miro el corazón y mira, más allá de la válvula no me interesa. Uy, es que yo solo miro el tórax, ¿eh? Cuando llega el diafragma, lo otro, que se lo mire otro. Y ir haciendo así, sino que es ¿no? Es un continuo, y la patología acostumbra a estar asociada y a tener asociaciones a distintos niveles. Así, y con clase 1 nivel, sin demasiado nivel de evidencia, pero todo el mundo lo considera muy importante, que pensamos y que nos juntemos y que hablemos todos los interesados o afectados de la aorta como de un órgano. Vistos estos prolegómenos, bueno, vamos a plantearnos diversas preguntas y a ver qué cambia recientemente en estas guías, ¿no? Primero de ellos, bueno, empezamos hablando de qué es un síndrome aórtico agudo, ¿no? Y vamos al principio e igual es una sorpresa para mucha gente, pero existían estas patologías, estas entidades existían por separado, pero la idea de que la úlcera aterosclerótica penetrante, la disección aórtica y el hematoma intramural aórtico se presentaban de forma similar o completamente idéntica desde el punto de vista clínico, la tuvo pues el señor Isidre Vilacosta, y la publicó por primera vez en Heart en el año 2000. Entonces, bueno, este es el origen del síndrome aórtico agudo y es un síndrome clínico.
¿eh? O sea, que es cómo se presenta clínicamente el tipo de dolor y todas estas características, lo que hace que estas tres entidades, y solo estas tres originalmente estuvieran ahí dentro, ¿no? Este es uno de los padres indudables del síndrome aórtico agudo y la patología aórtica, y cerca nuestro, el otro indudablemente es Artur Evangelista, con quien he tenido la suerte de compartir gran parte de mi carrera. Siguiendo ahí, que sí que no es un síndrome aórtico agudo, vamos a repasar, pues bueno, las guías de cirugía, pues nos hablan de lo que ya sabíamos, ¿no? Nos confirman estas ideas, ¿no? Las guías norteamericanas también siguen en las tres entidades clásicas que todo el mundo asocia. Sin embargo, las guías europeas recientes hacen un cambio de filosofía y no nos hablan ya de síndrome aórtico agudo como de una presentación clínica, sino que se basan más en la anatomía patológica. Juntan todas las entidades que vayan con una lesión de la íntima, con lo cual ahí dentro empiezan a meternos cosas que no tienen la presentación de síndrome aórtico agudo. Como podéis ver, aquí hay una discrepancia, ya que nos ponen ahí dentro las lesiones traumáticas, que tienen una presentación clínica completamente distinta, y bueno, los pseudoneurismas, que propiamente pues son roturas, ¿no?, contenidas, ¿no? Y esto no tiene por qué presentarse con el dolor torácico agudo, etcétera. Por lo cual, en mi opinión, pues genera más confusión que nada. Yo creo que esto es patología aguda, por eso el título que le he dado es patología aórtica aguda, no síndrome aórtico agudo, pero que para ser puristas, y en ese sentido yo voy a ser purista, me gusta más, ¿no?, separarlo del concepto de síndrome aórtico agudo. Y esa es la pregunta, ¿no? Y que va muy ligada a su definición. ¿Cuándo lo sospechamos? Es un paciente que viene y, teóricamente, todas las sociedades, todas las guías nos hablan, ¿no?, de este cuadro de toma de decisiones al cual se le puede añadir dedímero, se le puede añadir algún otro marcador, a pesar de que los resultados, como ya habíamos comentado previamente, no son maravillosos, ¿no? Pero está basado en la tríada de riesgo pre, o sea, tienes una patología aórtica ya conocida que haga que este dolor tenga más números de ser un síndrome aórtico, el tipo de dolor, y esto es crítico, ¿no?, el dolor, ¿no?, la presencia del dolor y las características de este dolor, y después si empezamos a ver ya, pues evidentemente, síntomas de isquemia, ¿no?, inestabilidad o de rotura, inestabilidad hemodinámica, tal, que evidentemente esto le da un punto. Fíjense que es muy fácil, son 3 puntos, uno de cada nivel, y más de 2 puntos obliga a TAC urgente inmediato, ¿de acuerdo? Más de 2 puntos. Y si es solo un punto, o incluso cero, bueno, ahí ya entramos en un árbol de decisiones con placas, con eco focalizada, etcétera, pero que ante cualquier duda acaba también, como pueden ver, en un TAC, también en un TAC. Bueno, y esto que ha sido motivo ya de comentario previo, ¿no? ¿Qué ocurre con el rendimiento, ¿no?, de esta técnica? Pues bueno, en muchos autores clínicos hablan de encontrar la aguja en el pajar, ¿no?, que hay muchos pacientes con dolor torácico y la mayoría de revisiones en este sentido son retrospectivas. O sea, parten de TACs hechos, ¿no?, y a ver qué rendimiento tienen. Hace unos 13 años yo lo hice en nuestro centro y pues no era tan baja como posteriormente se ha publicado. Teníamos hasta un 13%, ¿no? Un 12% más o menos de acierto en el año 2012 aproximadamente, creo recordar que fue esta revisión. Pero toda la literatura, y probablemente ahora ya quedaría más diluido, pues porque se sospecha más. Esto es en Canadá, donde vieron que tan solo aproximadamente el 5% de los TACs pedidos como síndrome aórtico agudo, pues eran positivos para este diagnóstico. El dímero D no añadió nada a la valoración con la escala clínica y, bueno, incluso la inmensa mayoría de los estudios, 90%, no tenían ningún hallazgo correlacionable con el dolor, la parte torácica del dolor. En este sentido, hay un equipo, parece que en cardiovascular todas las cosas grandes últimamente vienen de Escocia, ¿no?, pero hay un equipo de médicos de urgencias, ¿no?, que hicieron este estudio multicéntrico muy exhaustivo, que ahora ya va por su segunda edición, están recogiendo datos, y esta fue de forma prospectiva, a partir del paciente tal como llega con dolor torácico. Bueno, y contiene muchas cosas muy interesantes, es muy espeso, pero básicamente es que tan solo pidieron los clínicos en pacientes con dolor torácico en los cuales estuviera incluido el síndrome aórtico agudo dentro de las tablas de diagnóstico diferencial,
o sea, no estamos haciendo la escala de está chocado y de este tipo de pacientes, sino pacientes con dolor torácico, tan solo pidieron TC en un 10% de los tal. El 90% se manejó sin técnica de imagen. Y en los pacientes que se hizo el TAC, tan solo el 2% de los pacientes encontró un síndrome aórtico agudo. Datos también, pues, duros desde este punto de vista. Sin embargo, hasta el 40% de los estudios dieron diagnósticos alternativos, desde TEP, neumonía o incluso una tasa nada despreciable de colecistitis y patologías abdominales. Al final, tuvo más valor que ninguno de las escalas o valores analíticos. Lo que demostró tener más valor es que a un clínico, como toda la vida, vaya, que a un clínico con cierta experiencia le molestará el paciente y su opinión general, cuando ellos empezaron a decir que era un poco probable que tuviera, es cuando, evidentemente, con una sensibilidad con una sensibilidad alta, pero con una especificidad lamentable, es cuando ellos realmente no se les escapaban los síndromes aórticos agudos. Bueno, a ver, ¿y cómo lo diagnosticamos? Esto ya lo saben, por lo que estamos aquí todos hoy, lo diagnosticamos por TAC, ¿no? Indudablemente, todas las guías están de acuerdo, ¿no? Que el TAC es la prueba de elección antes de, para confirmar y estadificar y planear la cirugía. Eso no impide que si una eco focalizada hecha en urgencias ve un síndrome aórtico agudo, ve una disección, ya tengamos indicación clínica de subir al quirófano, ¿de acuerdo? O sea, la eco es la eco hecha de al lado del paciente sin tener que moverlo, etcétera, focalizada. Esta es la técnica complementaria ideal. Respecto a, una vez ya sabemos que vamos a usar el TAC, y en uno de los puntos quizá de más interés para todos aquí es, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer este TAC? ¿Qué es necesario para hacer un TAC de descartar síndrome aórtico agudo? Bueno, la actualización de las guías norteamericanas son muy sucintas. Solo nos dicen que efectivamente, ¿no? Que si ponemos sincronización electrocardiográfica, pues que hay menos movimiento, ¿no? Y que son estudios más precisos, pero a partir de ahí ya no te obligan ni te recomiendan nada, ¿no? Las guías quirúrgicas, que son las que, si tienen que elegir unas por tamaño y por ser más amenas, son las que os recomiendo que leáis. Pues las guías quirúrgicas, ellos sí que se meten y la verdad es que con mucho criterio, con muy buen criterio, estoy de acuerdo con prácticamente toda la serie de recomendaciones que dan. ¿De acuerdo? Y ellos nos dicen, bueno, que en este contexto y en general, hablando de la aorta, del estudio de aorta, bueno, que es recomendable disminuir al máximo los movimientos los artefactos de movimiento con la técnica que tengamos y que, por favor, saquemos la aorta completa. No empecemos a sacar, pues solo la aorta torácica, ya, después saco la otra. No. Que hagamos un estudio aórtico completo. Y con esto no puedo estar más de acuerdo con estas recomendaciones. Las guías europeas recientes, pues como pueden ver ahí ya se mojan más y yo creo que ahí, pues con el permiso de mis compañeros que estaban, pues patinan un poco. Porque nos dicen que el TAC, nos hablan de CCT, el TAC ya no existe, ahora es el cardiovascular TAC, ¿no? O sea, todo el TAC para ellos es cardiovascular, cuando muchas veces esta y muchas otras patologías no son TACs decididos o dirigidos a esto. Y además ellos están hablándonos en el contexto de realmente del síndrome aórtico agudo, no en cualquier otro. Y como pueden observar, nos dicen que tiene que ser sincronizado con electro, ¿no? Ellos nos dan esta recomendación ya con mucha intensidad, nivel 1, ¿no? Y bueno, vamos a discutir un poco esto. Primero de todo, lo que es más relevante es la técnica vascular y en esto nos metimos nosotros en el documento multimodalidad de la guía, ahí se discutió. Pero estas guías no hablan de esto y yo creo que no hablan de esto y es una cosa muy crítica. Este es el típico paciente pues mal orientado clínicamente, en el cual no se tuvo o no se, por el tipo de dolor, no se acertó pensar en síndrome aórtico agudo y es un paciente en el cual se pidió un TAC de TEP con la típica técnica extra precoz, con mucho contraste pulmonar y nada de contraste sistémico. Como pueden ver, este paciente
pues no tenía TEP y no llamaban nada más la atención. El paciente con el diagnóstico de TEP negativo pues, sigue en urgencias, se sigue, el dolor aumenta, sigue aumentando el dinero, etcétera, bueno, y se repite el TAC. Como pueden ver, es un TAC convencional, sin ningún tipo de sincronización y, oh sorpresa, pues teníamos una disección aórtica ahí y no fuimos capaces de diagnosticarla con un TAC vascular dirigido. Fase es crítico, es crítico. Y esto lo dejamos por escrito aquí y lo digo por activa y por pasiva, un estudio para descartar síndrome aórtico agudo debe tener una fase basal, debe tener una fase arterial lo más precoz posible, muy arterial, muy homogénea, con contraste con toda la aorta, lo máximo de homogénea teñida posible, y finalmente tiene que tener una fase, llámenle portal, tardía, retardada, venosa, como les guste más, pero una fase pasada aproximadamente más de 40 segundos de la fase arterial. Y esto es básico para cubrir todos los diagnósticos diferenciales y acertar en el diagnóstico diferencial dentro de los subtipos de síndrome aórtico agudo. Como pueden ver, para mí el tema de la sincronización es secundario, ¿vale? Es secundario. Lo más importante es tener esto con calidad. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues ahí ven un TAC de 16 detectores yendo a la peor de las circunstancias, de los cuales, bueno, todavía deben quedar, la mayoría son de 64, pero en un TAC de 16 detectores, en un paciente joven con dolor muy nervioso y muy taquicárdico, pues podemos llegar a tener este tipo de artefactos, ¿no? Si tenemos este TAC no vamos a sincronizar, aunque tengamos estas imágenes, porque no va a ser viable y tampoco no va a haber un equipo técnico que tenga experiencia para sincronizar. Y entonces, pues tenemos que acostumbrarnos a ver que esto afecta también mucho la pulmonar, el resto de estructuras cardiovasculares también tienen los dobles contornos y se mueven, etcétera. Todos los radiólogos tienen experiencia en ver esto, ¿no? Sin embargo, como pueden ver, esto es un TAC adquirido en el mismo equipo de 16 detectores y pueden observar cómo ahí esto no lo vamos a confundir, este flap es móvil, tiene dobles contornos, hay taquicardia y pulsación, pero este flap no vamos a confundirlo, ¿de acuerdo? Esto es muy claro para el diagnóstico. Y con este conocimiento es muy difícil que se nos escape alguna disección. Puede ocurrir, sí, pero la sincronización no siempre va a ser la panacea. Como pueden ver, ahí tienen, esto es literatura japonesa, donde nos dicen con sincronización, el flap y la rotura y el desgarro se van a ver muy bien en fase sistólica porque pasa la sangre de la luz verdadera a la falsa y se nos abre, ¿de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué ocurre si tenemos un equipo, vaya, lo mejor que tenemos en nuestra casa, un equipo de doble fuente, y le aplicamos un estudio de espiral rápida, un estudio flash de estos ultra rápidos? Bueno, que ahí tienen el paciente antes de disecarse y ahí tiene el paciente ya disecado y un estudio sincronizado con técnica flash. ¿Qué ocurre? Que seguimos teniendo artefactos de movimiento. ¿Por qué? Ahí los tienen. ¿Esto está sincronizado? Sí, pero, y va muy rápido, pero lo que ocurre es que la frecuencia cardíaca va a superar y el movimiento del flap va a superar la resolución temporal de esta técnica. ¿De acuerdo? Y esto es un barrido constante con movimiento, con lo cual la onda de pulso también se va trasladando. Y especialmente en la red aórtica vamos a ir observando, ¿no?, los movimientos del flap hacia afuera, ¿no?, hacia el aumento de tamaño de la luz falsa, coincidiendo con las fases sistólicas. ¿De acuerdo? Esto vamos a seguir teniendo esos artefactos. Por lo tanto, esta técnica tampoco nos garantiza sacar el flap quieto. Esto nos obliga, claro, incluso con estos equipos, ahí tenemos, ¿no?, doble fuente, lo mejor que tenemos, y vamos a hacer un TAC helicoidal retrospectivo con todas estas características técnicas fabulosas. Es un estudio, claro, precioso, como pueden ver. Vamos a definir muy bien el desgarro, el flap, pero bueno, la dosis evidentemente va a ser elevadísima, pero ¿a quién le importa la dosis en este contexto? Estamos en cosas realmente... esto no va a ser un impedimento. El impedimento es otro. El impedimento para utilizar sistemáticamente esto es que en estos equipos vamos a avanzar entre 4 centímetros por cada adquisición o por cada latido, o como mucho, si tenemos uno de estos de doble tubo de última generación, vamos a avanzar 6 centímetros. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir lentos. Vamos a ir lentos y esto significa que en una carga normal de contraste, cuando lleguemos al abdomen, pues este abdomen ya no va a estar contrastado, lo que nos va a obligar a partir la adquisición o reinyectar, etcétera, ¿no? Lo mismo aplicado con un equipo de estos de ultra último modelo
6 centímetros de cobertura, pues vamos a ir sensiblemente más rápido, pero siguen siendo 15 segundos. Y para contrastar bien vamos a tener que subir mucho la cantidad de contraste y vamos a estar estudiando el tórax con el contraste entrando dentro por la cava, etc. No es una cosa muy óptima. El paciente va a estar posiblemente disneico. Bueno, no, yo creo que tampoco no es la mejor de las situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede funcionar aquí? Para los que tengáis equipos con bandeja ultra ancha, 16 centímetros de cobertura por bloque, pues ahí igual sí que si tenemos el equipo técnico preparado y facilidad para hacerlo, pues ahí en un latido 16 centímetros, un latido de descanso para mover o otro latido 16 centímetros, ahí posiblemente podemos hacer la aorta en menos de 10 segundos completa. Una inyección nos va a durar y vamos a tener sincronización parada en una fase del ciclo, solo en una fase. Sin embargo, lo que sí que vamos a tener todos, en todos los equipos de 64 detectores y de menos, es la opción de toda la vida. Olvídate de la sincronización. Inyecta un bolo de contraste que sepas tú que vas a barrer el tórax y el abdomen sin parar, sin sincronización, y que te quede la aorta completa homogénea. Esto es el tiempo real de duración de un angio convencional en un equipo de 64 detectores. Son entre 7 y si es de 6 centímetros es un poco más, pues entre 7 y 10 segundos vamos a tardar. El contraste nos va a durar, vamos a tener el TAC homogéneo, sin poner electrodos, sin nada. Depende de qué momento y de qué circunstancias, ¿no? Esto es la técnica más robusta y que nos va a dar menos errores y en la cual vamos a perder menos tiempo, porque no se olviden, señores, de que el tiempo huye y en estos pacientes el tiempo es crítico si realmente tienen una disección. Respecto a los subtipos, ¿cuántos subtipos hay de síndrome aórtico agudo? En esta revisión reciente, también muy recomendable del doctor Vilacosta, pues ahí nos hablaba de la aorta normal y de 5 subtipos. Digo, ostras, habíamos hablado de 3, ¿no? Bueno, van a ver que 2 subtipos de los que mencionan y que hay que saber que existen, pues no dejan de ser pues variaciones sobre el tema, ¿no? Como decía aquí Dios y el diablo, ¿no? Pues ¿dónde empezamos? ¿Por el huevo o por la gallina? Bueno, esto es una cosa muy japonesa, ¿no? Los japoneses les gusta, no les gusta, un grupo de estudios japoneses no les gustaba hablar de hematoma intramural y decían que como después al entrar los cirujanos japoneses, al entrar observaban que en el hematoma también había fisuras en la íntima, pues llegaron a la conclusión de que esto no era un hematoma y de que es una disección, pero con la luz falsa completamente trombosada, por lo cual es indistinguible de un hematoma y se inventaron estos subtipos. Esto aquí le llamamos hematoma y punto, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay presentaciones mixtas y esto es muy habitual cada vez más, probablemente porque diagnosticamos antes. ¿De acuerdo? Es muy habitual, esto es un hematoma tipo B, que observamos una aorta torácica con hallazgos típicos de hematoma y a partir de un punto en la aorta abdominal se nos convierte en una disección clásica. Nuestra teoría es que son hematomas que a partir de un punto se desgarra a partir de una lesión en la íntima, ocurre una lesión en la íntima y a partir de ahí entra la sangre a presión y se diseca el hematoma, un hematoma disecado. Presentación mixta, no se preocupen, hablen de síndrome aórtico agudo y da igual en el fondo, ¿no? Lo más importante es detectarlo. Y como pueden ver, y esto es un caso clásico, lo que sí sabemos es que el hematoma intramural en un momento determinado le puede saltar la íntima por la presión, la fricción de la sangre contra esta íntima separada y a partir de un momento pues se genera una imagen de disección en el estudio evolutivo. Y otro subtipo del cual se habla, ¿no? La disección incompleta, que la describió el cirujano Svensson y le dio un tipo la Svensson tipo 3 es esto. Son ampollas, son disecciones y según ellos incompletas, con lesiones y que no ha llegado todavía a extenderse la sangre por dentro de la pared y nos hace pues como una ampolla, ¿no? Como una ampollita aquí en la pared y que muchas veces va acompañada de hemo. Entonces, esto son imágenes muy raras, muy difíciles
pero al fin y al cabo, ¿no? Esto es una ampollita en la pared aparentemente contenida con hemomediastino. Aquí lo importante no es, es un Svensson 3, esto da igual, señores, señoras, da igual que diagnostiquen esto. Lo importante es que digan que esto, hay sangre periaórtica, lo cual es muy mal signo, es una complicación, y esto afecta a la aorta ascendente. Es un síndrome aórtico agudo tipo A. Esto es lo crítico en este paciente, no si es un subtipo o otro. Una vez estamos aquí, el siguiente paso, ¿no? Ya sabemos, o sea, ya tenemos idea de, hemos diagnosticado, le hemos dicho un poco qué subtipo era y ahora cómo vamos a describir qué es necesario poner en el informe, ¿de acuerdo? Esto, ha habido varios intentos de sistematización de los datos en el informe y esta es la más reciente y en la que se han puesto bastante de acuerdo, se están poniendo de acuerdo todos los actores en este campo para recomendar esta. A priori, esto parece un lío tremendo, ¿no? Pero la realidad es que no dice nada más, ¿no? De lo que ya normalmente deberíamos explicar en un informe de disección cuando lo explicamos de forma exhaustiva y completa, ¿no? Entonces, pues es la clasificación TEM, la T de tipo, la E de entrada o desgarro y la M de malperfusión. Fíjense que se centra en tres cosas importantes. El tipo, porque el tipo y la malperfusión nos van a hablar del riesgo de muerte del paciente y de la emergencia. Tipo, porque si es la aorta ascendente y tenemos una A de ascendente, sabemos que esto obliga a cirugía de recambio descendente emergente, ¿de acuerdo? Y malperfusión, porque nos indica lo mismo, si hay malperfusión, el paciente tiene que operarse. Y la E que queda en el medio, que es la entrada o el desgarro, es muy importante para la técnica quirúrgica o saber si vamos a arreglar o no el problema del paciente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a desglosar, empezando por el tipo, ustedes ya conocen, ¿no? Fíjense que también después vamos a hablar, ¿no? de lo que sería la extensión y con numeritos, que aquí lo vamos a explicar ahora, ¿no? Pero fíjense que clásicamente hemos seguido la clasificación de Stanford y ellos modifican la clasificación de Stanford y nos añaden un nuevo tipo. Ahora lo vamos a explicar con un poquito más de calma. Pero toda esta tendencia a aumentar el número de tipos y a crear un tercero viene porque poco a poco los cirujanos son más buenos operando más allá solo de la aorta ascendente, ¿no? Y esto también viene también muy impulsado por los cirujanos orientales, ¿no? De llegar al arco en cirugías de reparación e incluir como mínimo la mitad del arco o la cara inferior del arco en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Serían reparaciones extendidas de la aorta ascendente en el contexto agudo, ¿no? Este tipo de técnicas, pues bueno, requieren mucha experiencia porque si no lo que ocurre incluso con experiencia es que hay un cierto grado de mortalidad precoz y complicaciones precoces. O sea, son técnicas más difíciles y vamos a tener más pacientes con complicaciones si operamos con esto a corto término. Sin embargo, a mortalidad tardía no hay diferencia y lo que sí que está claro es que después reducen mucho la tasa de reintervenciones, complicaciones, etcétera, ¿no? Son, son mejores reparaciones a largo plazo. Como se nos podíamos meter ya en el arco un poco, en forma aguda, además de los Stanfords A y B ya conocidos, pues hemos añadido esta tercera con un nombre que a mí tampoco es que me guste, que es ni A ni B, disección no A no B, cuando en el fondo es una tipo B con arco, que sería yo creo la palabra la descripción más fácil, ¿no? Y es una tipo B, pero que nos llega al arco. Como pueden ver, afecta también el arco. Al afectar al arco, pues hay más riesgo de que vaya y siga en algún momento hacia la aorta ascendente y tenemos afectación de troncos, con lo cual pues tenemos más probabilidad de tener complicaciones neurológicas, ¿de acuerdo? Y esto es la disección no A, no B. Stanford, recuerde que se escribe Stanford con N y F, no le añadan una D. Lo digo porque como reviso muchos tags hechos fuera, es habitual ver Stanford escrito con una D entre la N y la F y no la lleva. Entonces, para cuantificar la extensión, ahora ya sabemos disección, sabemos si es un tipo A y lo siguiente es, bueno, ¿qué extensión tiene esto? Lo podemos explicar como toda la vida, extremo proximal en tal punto, distal en otro punto. Sin embargo, hoy en día, pues nos recomiendan utilizar las zonas de Ishimaru que vienen de cirugía vascular, ¿no? Y típicamente la tipo A es la zona 0 y fíjense, esto es importante,
y es un detalle curioso, las landing zones estas nos incluyen troncos supraórticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la zona 0, la aorta ascendente incluye el brachiocefálico. La zona 1 nos incluye la carótida y la zona 2 nos incluye la subclavia izquierda, ¿de acuerdo? Y a partir de ella tenemos el istmo con el número 3, etcétera. Entonces, cuando hablemos de una disección tipo A, como es tipo A, ya sabemos que empieza en 0, en nivel 0, no hace falta decirlo, pero se recomienda, ¿no?, decir que hacia dónde se acaba. Entonces ponemos el número, es una disección A, 5, pues sabemos que se nos acaba en la aorta retrocrural y ahí sí vamos haciendo pues se puede hacer la composición esta. Una tipo B, como puede haber empezado en cualquier lugar y caber en cualquier lugar, nos obliga a poner los dos numeritos. Y esto sería lo que nos recomiendan. Les digo que, insisto en que esto se puede hacer descrito, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero es una forma de poner en una sola línea, poner todos los datos. El siguiente punto de interés es dónde se encuentra el desgarro, ¿vale? Es relevante decir si somos capaces de decir dónde está el desgarro. Es habitual que con técnicas sin sincronización, operadores no experimentados, etcétera, no sepamos ver dónde está el desgarro. Pues no pasa nada, ponemos E0, ¿de acuerdo? E0 es que suponemos que hay un desgarro porque es una disección, pero no lo vemos. Y 1 para el ascendente, E2 para el arco, E3 si el desgarro está en la descendente, ¿de acuerdo? Vamos a cuantificarlo así. Y esto es importante porque dónde esté el desgarro, dónde y cómo sea el desgarro, y esto es de las guías quirúrgicas, nos va a cambiar el tipo de cirugía, ¿de acuerdo? Y también el nivel, probablemente el nivel de emergencia. La tipo A da igual, la tipo A va a ser tratamiento siempre emergente, no hay no emergentes en tipo A, ¿de acuerdo? No hay, bueno, nos esperamos 2 días, no, el tipo A hay que operarlo al momento. Lo que sí que es cierto es que el tipo de cirugía, en función de dónde esté el desgarro, no tal. Si el desgarro está en la aorta ascendente, la sustitución de la aorta por un tubo va a curar ese desgarro. Pero si la aorta está en cualquier otro lugar, en el arco, en la descendente, ahí no vamos a curar el desgarro y depende de qué presentación vamos a tener que ir ahí para taparlo, ¿de acuerdo? Respecto a esta NOA no B, que recuerden que es una tipo B, pero que afecta al arco, pues como pueden ver es súper elaborado el árbol de manejo y el hecho de donde tenga el desgarro y qué hallazgos radiológicos va a cambiar la cirugía de emergente a urgente, ¿de acuerdo? O incluso no cirugía o incluso cirugía en otra fase. Esto es muy complejo para explicarlo aquí, pero tienen aquí la tabla. Hay que distinguir esto. Las cirugías, esto está, hay capacidad técnica para hacer cirugías con recambio de troncos de forma emergente. En la mayoría de centros no, y en los que sí, y esto es experiencia del centro de la Código Aorta de la ciudad de Londres, que comprende muchos millones de habitantes, que no hacen recambios, a pesar de tener la capacidad técnica, no hacen recambios de aorta con troncos supraórticos de noche, en caliente, en disecciones. Esperan a la mañana siguiente porque comprobaron que la morbimortalidad se les disparaba demasiado. Así que si hay una necesidad de hacer una trompa de elefante, pues esperan a la mañana. Y finalmente, el tercero y muy importante, ¿no?, es si hay o no hay malperfusión. Y eso se hace con la M y en función de la localización, ¿de acuerdo? M0 es que no hay signos de malperfusión. M1, M2, M3 es para cada uno de los territorios de proximal a distal. Primer territorio coronario, segundo neurológico, troncos supraórticos, y a partir de ahí ya tenemos 3, que es todo el resto, ¿no? Viscerales, digestivo, hígado, médula, etcétera. M1 a M3. Y tenemos una M1 que lo estamos detectando, que es la extensión del flap hacia pues, los troncos supraórticos, que esto, como saben, es súper común. ¿Qué ocurre? Que esto la mayoría parte de las veces va sin clínica. Pues entonces es un M2, pero negativo. No hay síntomas clínicos. Si hay síntomas clínicos, le vamos a poner positivo. Las ramas no vamos a entrar aquí, se pueden afectar de formas muy caprichosas, ¿no?, con resultados de malperfusión muy variables, ¿de acuerdo? Hay documentos que esto y al fin y al cabo, si hay malperfusión más allá de que nosotros veamos un flap en un vaso, no lo veamos, va a haber clínica y va a haber analítica, va a haber cambios en el corazón, cambios eléctricos, va a haber enzimas,
vamos a tener clínica digestiva, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un marcador clínico que nos va a dar mucho, va a ser muy claro, ¿no? Entonces, con el tema esto de la zona cero, fíjense que hay un campo para discutir, ¿no? Hay un campo para discutir que es que la disección no A no B nos llega hasta la aorta ascendente en los gráficos. Pueden observarlo como nos incluye el tronco brachiocefálico y un poquito, pueden ver un poquito de aorta ascendente. En resumen, se mete en lo que habíamos llamado zona cero, característica de la disección tipo A, ¿no? Esto puede hacer que nos haga dudar en algunos casos y vamos a tener que decir que esto es una no A no B, ¿de acuerdo? Sin desgarro, o estamos en una disección tipo A pues solo con afectación distal. Este es un caso clásico de estos. Es un desgarro, que lo pueden ver, que está el desgarro en el arco y, sin embargo, tenemos un poco de extensión hacia la aorta ascendente. Esto, en principio, se acostumbra a manejar más como una no A, no B de alto riesgo. Sin embargo, esto no quita que tengamos que hacer la cirugía durante el ingreso. Esta es la peor de las combinaciones posibles, que sería la peor de las combinaciones posibles sería esta, en la cual tenemos como pueden observar, una disección sin prácticamente que no vemos pasar sangre a la luz verdadera y pueden ver cómo se nos comprime la luz verdadera por todo este montón de luz falsa y es un paciente que se nos presenta con isquemia visceral y clínica y también radiológica por disección de ramas. La puñeta para este paciente es que esto, el desgarro, no está en la aorta ascendente. El desgarro, como pueden observar, está en la aorta descendente, aquí y aquí, aquí tienen el desgarro. Entonces, y ahí tienen cómo se nos ocluyen las ilíacas en una perfusión en una síndrome de malperfusión de extremidades inferiores. Entonces, este paciente, por más que le cambiemos la aorta ascendente, si no cerramos el desgarro en la descendente, se va a morir de isquemia, que desgraciadamente es lo que ocurrió en este paciente. Respecto a la isquemia tipo 1, ahí tenemos pues clásicamente, ¿no? Pueden observar, ¿no? la afectación coronaria. Esto solo lo vamos a ver con estudios sincronizados de ultra alta calidad. ¿Hay que hacer esto en urgencias? ¿Por qué? Pues no, creo que no es obligatorio. ¿Por qué? Porque este paciente, como pueden observar, está haciendo un infarto analítico muy claro, va a tener cambios eléctricos y hay otras formas de detectarlo. El cirujano ya encontrará en este caso, los hallazgos ya los encontrará dentro de la cirugía. Y no se olviden que siempre vamos a tener, en algunas circunstancias, ¿no? Podemos hacer un estudio tardío del miocardio y podemos ver el defecto de perfusión en la cara inferior, en este caso, la afectación dentro propiamente del miocardio. Respecto a la afectación de troncos supraórticos, pues bueno, como les he comentado, distinguir lo que sería, esto es muy frecuente, pero si no hay clínica, pues esto tenemos solo afectación radiológica, vamos a tener que ponerle un negativo, ¿no? Y respecto a otro paciente, en cual aquí vamos a ver como esta arteria izquierda prácticamente, ¿no? La tenemos disecada y con muy mal perfundida, y este iba con presentación clínica, entonces se merece el positivo. Y aquí un ejemplo pues, de un flap presurizado comprimiendo el origen de todos los troncos viscerales y con alteraciones de malperfusión digestiva. Hay que recordar que el documento habla tan solo de alteraciones clínicas, ¿de acuerdo? Hay pacientes en los que vamos a ver esto y no en la clasificación TEM no habla o no especifica si en la isquemia de asas o la alteración de la perfusión del hígado no nos aclara si tenemos que contarla como M positiva o no. Esto es un tema a discutir con los autores. Recordar que tenemos complicaciones radiológicas que no quedan de imagen, que no quedan recogidas dentro del TEM y que son críticas muy importantes porque marcan un empeoramiento en la morbimortalidad. Clásicamente tenemos la que sí que queda recogida en TEM, es el desgarro, la afectación de ramas y la isquemia visceral, ¿no? Que nos añade un 30% de mortalidad en fase aguda.
pero tenemos estas dos, ¿no? Que tenemos datos radiológicos y que no quedan dentro del TEM. Una, la rotura aórtica, evidente, choque hipovolémico, rotura aórtica, si vemos signos de rotura aórtico, esto es casi un 60% de incremento de mortalidad en fase caliente. Es difícil que pacientes sobrevivan en estas circunstancias. Pero otra que es muy importante y que puede pasar muy desapercibida es el hematoma periaórtico, cuando no estamos hablando de hematoma intramural, cuando hay sangre alrededor de la aorta y hacia lo que sería el mediastino, que nos añade un 11% más de mortalidad. Esto es detectable por TAC y no está incluido en el TEM y hay que buscarlo. Ahí el valor de las fases basales, las fases simples, porque nos hacen mucho más claro casos como este, en el cual en una fase arterial muy precoz puede pasar desapercibido, pero pueden observar cómo el basal nos habla de que tenemos sangre alrededor en la pared y alrededor de todo el árbol arterial pulmonar de la arteria tronco y arteria pulmonar izquierda en este caso. Esto es porque embriológicamente la aorta y la pulmonar comparten adventicia en su base y esto es un hallazgo relativamente frecuente en la sangre en estas circunstancias y que nos da un peor perfil al paciente. Es un signo de mala evolución. Estamos hablando de pacientes tipo A que van a cirugía, pues tienen peor resultado después también clínico y más morbimortalidad. Y ya más discreto, y este es un caso en el cual pasó desapercibido, ¿no? Porque era un paciente mal indicado, era un paciente con una sospecha, el TAC se hizo por dolor abdominal y empezó con un TAC de abdomen y se extendió al tórax después en una fase venosa y pasó desapercibido toda esta banda periaórtica que se sale por completo de lo que sería la adventicia y se observan más en mediastino peritraqueal, periesofágico, tenemos un componente de partes blandas, no tenemos un simple, tal que puede pasar más o menos desapercibido. Esto es hemomediastino, esto es sangre periaórtica. Y esto marca un riesgo esto sí que marca, es una complicación radiológica. Esto cambiaría el manejo de una disección tipo B que fuera más médico, lo cambiaría, lo debe cambiar a quirúrgico, como fue este caso después de insistir mucho a los cirujanos vasculares que este paciente tenía esta complicación que no aparecía descrita en el informe y que ellos eran reacios a aceptar. Las complicaciones pueden cambiar el manejo de las tipo B no quirúrgicas. Y hay otra cosa que son los hallazgos radiológicos de alto riesgo, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en esto, es muy largo, ¿no? No vamos a hablar de esto, pero recuerden que en tipo B y en hematomas intramurales, tanto tipo A como tipo B, hay hallazgos radiológicos, listas de hallazgos radiológicos que pueden cambiar el manejo del paciente una vez lo tenemos y hemos decidido tratarlo de forma médica, pueden cambiar el manejo aquirúrgico. Sin embargo, en la tipo A no hay hallazgos de alto riesgo. La tipo A es ella por sí el alto riesgo, ¿de acuerdo? La tipo A hay que operarla siempre. No hay, bueno, hay un hallazgo de alto riesgo en la tipo A. No, nunca digan esto. Tipo A es cirugía inmediata. Y acabamos ya. Y yo les he estado hablando muy centrado en disección, porque también es lo que más cubre las guías. Pero como les he dicho, a mí no me gusta decir que un traumatismo aórtico es un síndrome aórtico agudo porque la presentación clínica es completamente distinta. No es un paciente que esté en casa y le empezó el dolor, sino es un paciente que ha tenido un accidente, ¿no? Y un traumatismo y haciendo un TAC politraumático, que evidentemente no va a ser sincronizado ni vamos a poder elegir muchas cosas, vamos a ver una lesión clásicamente en el istmo aórtico, ¿de acuerdo? Es la típica y la clásica. Hay lesiones también por aplastamiento en la raíz aórtica, pero son típicas de caídas en vertical, de paracaidistas, que yo personalmente no he visto nunca ninguna, personalmente. Y aquí hay un peligro en este contexto, que la nomenclatura, con la nomenclatura, ya que nos hablan de grados de lesión, ¿de acuerdo? Levantamiento de la íntima, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí el grado 2, 3 y 4 le ponen los nombres de las patologías del síndrome aórtico agudo, lo cual genera confusión, ¿no? Porque en esta, por ejemplo, efectivamente se produce un hematoma intramural por culpa de la lesión de la tracción del ligamento arterioso durante el traumatismo, pero esto no es un hematoma intramural de síndrome aórtico, es otra cosa, porque la lesión, el fenómeno lesional es otro muy distinto, que es el traumatismo, ¿de acuerdo? Y ahí nos hablan sobre todo la palabra que más confusión nos va a generar es hematoma.
En general, pseudoneurisma, y no les digo ya rotura abierta, son de tratamiento quirúrgico emergente. Y la lesión, o como mínimo urgente, y la lesión tipo 2 es discutible. La única que se maneja de forma conservadora, generalmente, si solo hay un poquito de flap levantado en la íntima sin ninguna alteración del perfil. A la que empiece a salir el perfil de la pared aórtica, malo. Y no digan que tiene un hematoma intramural. Este es un caso de aterrizaje forzoso en parapente con traumatismo y pues esto se orientó por varios profesionales clínicos y radiólogos como una disección. Esto no es la disección, porque si es una disección es la disección tipo B. Y las disecciones tipo B frecuentemente se manejan de forma, no se manejan de forma quirúrgica. Esto es una rotura aórtica, señores. Esto es una rotura aórtica que puede tener más o menos flap, pero se ha roto la aorta. Un traumatismo, aorta rota. Y una aorta rota creciendo aquí con esta tal, nos va a explotar. Por lo tanto, tratamiento quirúrgico, técnica de sustitución de aorta ascendente, arco y trompa congelada. Y este otro accidente, que esto es un accidente de motocicleta, pues, pues también generó mucha discusión, porque como hay un componente de sangre en la pared, observen, hay un componente de sangre en la pared, pero hay sangre fuera de la pared también. Y yo no soy tan valiente como para saber cada miligramo de sangre si está dentro o fuera de la pared. Pero esto puede haber hematoma, pero esto no es una lesión ulcerosa dentro de un hematoma, porque volvemos a lo mismo. Esto igual es un manejo más en tipo B, pues esto es un manejo más médico. A los 3 días, observen cómo el hematoma se nos ha reabsorbido porque era hematoma periaórtico, básicamente, sangrado hacia afuera, y nos está creciendo esto. Esto sangraba porque, señores y señoras, es una aorta rota. Esto no es una lesión ni un hematoma. Esto es un pseudoneurismo, una aorta, una rotura focal aórtica que puede explotar en cualquier momento y que hay que tratar. Y el otro contexto, pues los aneurismas infecciosos o pseudoneurismas o micóticos, como les guste más de llamarlos, pues el contexto clínico es completamente distinto, el workup diagnóstico también y el manejo tampoco es el mismo, ¿de acuerdo? Este es un caso tal que para esto puede ser en un momento determinado una patología aórtica más o menos aguda, especialmente si se rompe, pero en esta fase diagnóstica este es un paciente con un infarto pulmonar crónico sobreinfectado y con una sobreinfección de una lesión ulcerosa que tenía que empezó a crecer y podemos ver que tenemos este aneurisma micótico demostrado por PTC y que fue intervenido con estas imágenes tan espectaculares, ¿no? Del aneurisma abierto con toda la porquería en su interior. Finalmente, y ya para acabar esto, decirles que mi recomendación es utilicen la técnica más rápida y robusta que dispongan según escáner, equipo técnico y hora. La sincronización, en este contexto, si no lo tienen perfecto, pues pueden olvidarse de ellas porque van a llegar al diagnóstico también. Adquieran siempre las fases basal, arterial y tardía. No escatimen en eso. Y si es un TAC hecho por otra razón y hemos visto solo un trozo de aorta y vemos que hay sospecha de síndrome, adquieran desde cero todo, basal, arterial, tardía, repítanlo. Y que el paciente ya va a llegar documentado y va a ir más rápido. No van a pararse y decir, uy, sin TAC no lo opero. Y ya tenemos 5 horas más de retraso para el manejo del paciente. Lo crítico no es hacer el TEM completo y ser muy fin. Lo crítico es que la persona que esté en ese momento decir, uy, sí, hay un síndrome aórtico agudo, reconocerlo. Y decir si está afectada la aorta ascendente. ¿De acuerdo? Esto es lo básico. Y la otra cosa crítica es ver si hay sangre en mediastino o hay un signo de complicación radiológica de sangrado. A partir de ahí, el resto puede ser más o menos importante de añadir. Lo crítico son estas 3 cosas. A partir de ahí, si somos capaces de decir dónde está el desgarro, cómo están las ramas, los signos de isquemia, todo esto está súper bien, pero lo crítico es lo de arriba. Y recuerden que en el contexto traumático, todo lo que vean es que potencialmente son roturas aórticas, no son lesiones ulcerosas. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues les recomiendo, si quieren recomendaciones de lecturas, pues de las guías que hemos decidido, la de la EACVI multimodalidad creo que está muy bien, porque habla mucho de hallazgos radiológicos, y les recomiendo también las de las cirujanos, que son como más agradables de leer y están muy bien la parte radiológica también.
Pues muy bien, muchas gracias, Uk. Magistral, como siempre, una excelente revisión. Tenemos varios minutos antes de llegar a las 9 de la mañana y me gustaría, primero de todo, hacer una ronda de comentarios, de preguntas que tuviese el panel de expertos. Veo que está Flavio ya preparado. Flavio, empezamos por ti. Sí, no, gracias, Suk. De la verdad, la charla súper detallada, súper precisa. Me ha aclarado muchas dudas. Yo te quería comentar y, bueno, reforzar lo que has dicho sobre las técnicas de adquisición, etcétera, que también tengo duda, ¿no? ¿Cuál es la mejor técnica? Porque depende mucho, como has dicho, ¿no? De la hora donde cae el paciente, el técnico que tenga, el escáner que tenga, ¿no? Tú ahí con un equipo de doble fuente, entonces el estudio Flash has enseñado que probablemente no es la mejor opción, a pesar de que es la más rápida y la ideal por el problema de no ver bien decimos, el desgarro en la aorta ascendente, ¿no? Por lo que entiendo. Bueno, normalmente nuestros pacientes urgentes en nuestro centro no se hacen en los equipos de doble fuente porque caen en equipos de urgencias, etcétera, que son más Vale. modestos, ¿no? Una vez lo tenemos y si con el paciente ya estable y si, claro, el paciente estable va a ser una disección tipo B ya, ¿no? Porque o está operado o era una tipo Ya, B, ¿no? ya. Y ahí ya, bueno, tal. Para la aorta ascendente en caliente, pues bueno, no, el flash va a tener artefactos si lo tenemos de mano, hombre, es una técnica muy cómoda y que, bueno, para la aorta descendente, etcétera, pues va a dar muy buen resultado. Ahora, si tenemos ascendente en caliente disecada, pasa esto, lo que os he enseñado, ¿no? Va a tener artefactos de Ya, ya. movimiento menos que no sincronizado, también, ¿cierto, no? Y a veces habéis añadido eventualmente adquisición retrospectiva focalizada de alguna zona Sí, ascendente. Se puede lo hacer, enseño en ¿no? ese. Cuando es un paciente ya, por ejemplo, el caso que os he enseñado, que enseño aquí, que esté tan Sí, espectacular, esto tan tan bonito, espectacular en cine esto retro. Esto es un paciente parecido al que comentaste antes tú, ¿no? Es un paciente con Exacto. varios días ya y que nos derivan ya con la sospecha, con paciente estable en fase desconocida, probablemente subaguda, disección subaguda, paciente completamente estable, ¿no? Pues entonces en este sí que lo tenemos, el equipo bueno, pues dice, bueno, este vamos a hacerle un estudio de los de, para la charla. Vale. No, no, pero además el problema que yo he probado alguna vez, pero y no tengo un equipo doble fuente en Hospital del Mar donde hago estos pacientes, lo tengo en pediátrico, pero ahí el problema además de hacerlo retrospectivo es que si tú amplias mucho el field of view, extiende el estudio, no te da reconstructor de imagen para hacer te dice que no puede adquirirlo, pero claro, aparte de la dosis que va a ser descomunal, hay tantas imágenes que no da abasto el TAC hacerlo. Por lo tanto, me cuesta, al final acabo haciendo la AngioTAC, como has dicho, el más robusto Angiotac estándar y siempre trifásico, obviamente, como has bien comentado, y luego añado eventualmente una reconstrucción mirada si veo algún fallo ahí de algún flap ascendente. Sí, sí. Exacto. En este sentido, las casas comerciales, ahora, ¿qué tal? Los últimos modelos que están sacando de equipos de un solo tubo, porque en genérico, como en bandeja ultra ancha, ya han aprendido a aprovechar toda la bandeja tienen un pitch parecido a lo del pitch rápido. Bueno, lo ponen a 1.5 y claro, si tienes 16 centímetros y puedes aprovechar los 16 en helicoidal con un pitch 1.5, pues yo creo que el doble fuente llega a 75 centímetros por segundo, pero estos se llegan a 60. Entonces, sin sincronización, pero yendo rápido, yo creo que cada vez más equipos y todas las casas comerciales van a dar la opción de hacer un flash o parecido al flash, ¿no? Rápido, Vale, y que aunque no sea la panacea para el movimiento del flap, sí que nos va a dar imagen rápida, consistente, con menos contraste y con muy buena calidad. A mí, a pesar de los artefactos, no me desagrada. vale. Merci. Muy bien. No, siempre hay el equilibrio ese, ¿no? Porque, como comentaba Fabio, hacer un retrospectivo de arriba a abajo es una auténtica animalada, teniendo en cuenta que además el 5%, después realmente están disecados el 5% de los pacientes. Eso también Sí, es un aspecto a tener en cuenta. Gemma, no sé qué si querías añadir algo más. Em, no, nada, que bueno, súper buena charla como siempre. Em, yo, bueno, pues eso, lo mismo que hemos dicho, ¿no? Que el estudio agudo, pues muchas veces se hace en las circunstancias que se hace. Yo creo que todo el mundo lo hace tan bien como puede y sabe en ese momento. Eh, y yo creo que es como muy importante recalcar, ¿no? En este caso, lo de lo que has explicado de la clasificación TEM, ¿no? Sobre todo
lo de las puertas y lo de la malperfusión, que a veces quizás estamos como muy centrados en intentar decir tiene una disección o tiene un hematoma y tal, y toda esta información que para los clínicos y los cirujanos es realmente muy relevante, pues que, bueno, y que cada vez en las guías, como has dicho, ¿no? Se está recalcando más la importancia de intentar dar más información, intentar describir, ¿no? Eh, pues cómo es esta patología, ¿no? Y por tanto, qué tratamiento es más adecuado en este caso, ¿no? Yo creo que esto es una cosa muy importante que nos deberíamos llevar todos a casa. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Pepe, ¿qué te ha parecido? Sí. Bueno, la presentación magnífica, a ver, de Ulla, pues claro, que no vamos a descubrir nada ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que ¿no? Lo que ha comentado Hugo es muy importante en el sentido de que yo creo el mensaje claro sobre todo es identificar la tipo A. Yo creo que esto es súper básico. Yo añadiría como cardiólogo, creo que es muy importante para tratar de reducir esa tasa tan alta de falsos negativos que tenemos, ¿no? Y de estudios pues que no son, o que no, que a lo mejor se podían haber evitado, es el uso de la ecocardiografía, que esto en Vallebrón lo tenéis muy bien documentado en series muy grandes, ¿no? Ecocardiografía a pie de cama, o sea, no necesitas tampoco hacer un transesofágico de entrada en todos los pacientes. Entonces, esto yo creo que es importante la combinación de las técnicas, ¿no? El uso de la ecocardiografía te puede ayudar a identificar pacientes en riesgo, pacientes que realmente tienen mayor probabilidad de tener una disección de aorta. Y la pregunta para Hugo, un poco que como abogado del diablo, es esta clasificación TEM. Tiene mucho sentido, pero no deja de ser compleja. A mí me parece que son muchos datos, son muchos factores y tengo dudas de si esto realmente se va a aplicar o se va a implementar de una manera homogénea en un momento además donde los diferentes tipos de disección afectando a arco, afectando a aorta descendente, se manejan cada vez con técnicas híbridas que pueden ir cambiando según el centro, ¿no? Que valora los casos. Entonces, al final no sé si vale más la pena hacer un informe súper completo diciendo todos estos componentes del TEM, ¿no? O quizás pues comentar las imágenes en directo. Tenemos ahora medios para poder, ¿no? Que los cirujanos de un centro de referencia pues nos puedan ver rápidamente las imágenes y que puedan acabar de decidir cuál es el mejor tratamiento, si quirúrgico o híbrido en ese caso en concreto, ¿no? No sé cómo lo ve esto. Esta es la enésima, ¿no? Intento de hacer una clasificación de estas comprensiva, ¿no? Hubo la dissect antes, dissect, ¿no? Que cada letra era un acrónimo de una cosa que tenías que explicar, etcétera. Y evidentemente esta es una más y las otras no han funcionado y esta tampoco tiene por qué funcionar. Primero porque el que va a informar el documento frecuentemente pues va a ser un radiólogo de cualquier lugar y es posible que no le haya llegado ni la noticia de la existencia de todo esto, ¿no? Por falta de médicos o radiólogos con interés en aorta especializados en esto, ¿no? Por esto por un lado. Después, las guías, ¿no? Recomiendan que empieces a pensar, ¿no? En el uso de esto, etcétera. También es cierto que no te obligan, no te dicen que debes utilizar esto en este momento, ¿no? Sino que lo dejan caer un poco. Y yo, personalmente, no estoy utilizando el TEM tampoco, no estoy poniendo conclusión tal y el TEM como pongo en CAT-RATS, no lo estoy utilizando. Primero porque es que pues a nuestro equipo de cirujanos yo creo que también van a tener opiniones dispares acerca de esto, ¿no? Y la otra cosa es que lo que sí que considero que no es una mala guía, no es una mala guía para explicar, ¿no? Y para repasar estos puntos, porque sí que es cierto que el TEM resalta ¿no? Los puntos que parecen como más como importantes, ¿no? Sí, Entonces, yo creo lo que sí que hay que hacer, ¿no? Es hacer dentro del conocimiento de las posibilidades de la persona que esté delante de la disección, ¿no? En el momento caliente, es intentar repasar todos los puntos para los principales al menos describirlos. No hace falta poner la calculadora, ¿no? Pero bueno, para repasarlos yo creo que sí que tienen cierto interés.
Muy bien, muy interesante. Ya estamos ya fuera de tiempo, pero hay una pregunta que quizá interesa a la audiencia y que está en el chat y yo creo que es pertinente, que es ¿qué hacer en caso de pacientes alérgicos a yodo en sospecha de síndrome aórtico agudo? ¿Cómo lo manejáis? Bueno, es muy difícil, o sea, bueno, en contexto agudo, no es una situación muy habitual, ¿no? Bueno, que es una... Primero, claro, también es una situación en la cual es difícil que tú tengas el contexto, tengas, ¿no? De si es una alergia real o es una intolerancia, etcétera, ¿no? Si tienes conocimiento que el paciente es alérgico de verdad, que esto es una proporción muy baja, ¿eh? Otra cosa es que tenga una reacción tipo IgE de estas de histamina, que entonces se puede pretratar, ¿no? Pero bueno, pongamos que no lo sabemos y que el paciente pudiera ser anafiláctico, ¿no? Porque tomemos la duda de esto, ¿no? Como ha comentado, ¿no? El tipo A, tenemos la eco, ¿no? Al pie de cama y tal, o una eco dirigida para la tipo A, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos. Y si la eco es normal y no es un tipo A, pues bueno, ya podemos ir un poco más contemporizando, siempre y cuando no haya signos de isquemia, etcétera, ¿no? Y después, bueno, siempre queda la resonancia magnética, ¿no? Tenemos la resonancia magnética. Tenía una diapositiva, la quité para no sobrecargar, ¿no? Para no sobrecargar la charla, ¿no? Pero desde toda la vida, ¿no? Cada vez la usamos menos en disección, básicamente porque el TAC ha mejorado tan espectacularmente que de cuando, ¿no? Que cuando las primeras bases de datos es que el 15% de diagnósticos se hacían con reso, porque los TACs no veían el hematoma y la reso, si algo ve bien, ¿no? Es la sangre, ¿no? Y lo detectaban muy bien, pero lo cierto es que con la mejoría de los tags, pues la resonancia ha quedado muy en segundo plano, ¿no? Esta es una situación en las cuales, vale, pues podemos plantear una combinación de eco más menos resonancia magnética siempre que nuestro centro disponga de resonancia magnética. Sí, sí. El A la problema hora, a la hora y el día que pasa esto. El principal problema es disponibilidad, ¿no? Y claro, la principal ventaja del TAC, como comentas, es la velocidad, es que se adquiere muy rápido en cuanto a sensibilidad y especificidad, pues la RESO clásicamente tiene buenos resultados en el diagnóstico del síndrome aórtico agudo, ¿no? El problema es esto, disponibilidad y velocidad de adquisición de las imágenes, ¿no? Bueno, y depende del paciente, la estabilidad del estado del paciente también, ¿no? Sí, sí. Y recordar lo que decías, ¿no? Que si realmente está documentado un antecedente de shock anafiláctico grave, el tratamiento profiláctico no sirve en estos pacientes. Entonces sí tenemos que recorrer a lo que comentabas, ¿no? La eco o la resonancia si se dispone. Sí, sí, claro. Esto ya claro, tendría que ser un paciente, ¿no? Exacto, que con documentado, que sepamos seguro, ¿no? Que tiene una auténtica alergia a una reacción anafiláctica, para la cual no sirve la premedicación, y que te venga con un síndrome, una sospecha de síndrome aórtico agudo, ¿no? Entonces, sí. No es una circunstancia habitual, pero evidentemente solo falta que lo digamos y nos va a pasar a todos la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias, Luke. Ha sido espectacular. Como siempre, también agradecer a Pepe, a Flavio y a Gemma sus aportaciones. Estamos ya fuera de tiempo, podríamos continuar porque realmente es un tema interesante y que inquieta a mucha gente realmente por la situación esta que supone en el paciente urgente. Quedan, nada, un par de minutos. Seguro que Salva quiere concluir la sesión. Salva, no sé si estás aquí. Bueno, perfecto. Víctor, muchísimas gracias por tu excelente moderación. También muchas gracias a nuestros excelentes moderadores. Muchas gracias, Gemma. Gracias, Pepe. Gracias, Flavio. Y Hugo, como siempre, increíble, increíble. Se nota la gran experiencia que tienes, lo práctico y los consejos tan basados en la experiencia que tú nos has compartido. Nos has dicho que hay muchos retos, que hay muchas dificultades, pero señores, seamos prácticos. Hagamos el TAC mejor en las circunstancias y en la hora y con el técnico y con la máquina que tengamos. No te líes con la sincronización. Haz las 3 fases y sobre todo mira si es tipo A y si hay hematoma. Y todo lo demás ya será. Pero estas cosas son básicas, ¿no? No sé si te parece bien este resumen o quieres añadir algún tema Correcto, de nuevo. Es lo que quería transmitir. Sí. Perfecto. Pues lo has hecho. Oye, seguro Víctor, seguro que tenemos que seguir muchas veces más aprendiendo de la experiencia de UC y con todos vosotros. Simplemente agradeceros vuestra presencia, muchas gracias y recordar que el lunes volvemos con una sesión de Silvia Falip que nos va a hablar
de la enfermera de práctica avanzada en la gestión de la seguridad del contraste. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Hugo, gracias, Víctor, gracias, Flavio, gracias, Pepe y gracias, Gemma. Nos vemos. Gracias. Un saludo a todos. Adeu. Gracias.